Sí, ahora sí. La verdad que Sí, nos toca un sí. momento ahora muy, para mí, importante porque, bueno, por Cristina, conocemos a Cristina del Valle, no solo por su actividad como música, como artista, que durante muchos años además ha estado en primera línea, ¿no? Sino que es un descubrimiento saber que hay una cosa más allá, ¿no? Que hay una actividad mucho más allá que las personas muchas veces las englobamos. Y antes le estábamos diciendo con Jorge Londoño y con Luca Costantini, que nos estaba diciendo de cómo vemos el perfil de una persona, pero no somos capaces de ver más allá, ¿no? Nos quedamos con esa primera imagen, esa imagen que muchas veces nos venden, o esa imagen que nos meten en la cabeza, y luego te das cuenta de que hay un paradigma y todo un desarrollo detrás, ¿no? Hemos entregado el reconocimiento por los derechos humanos. Entonces, mucha gente, me imagino que en sus casas, cuando han estado viendo el streaming, dirán, eh, ¿pero por qué? Yo sí creo que Cristina, pues Cristina del Valle podría venir a cantar, podría venir a hablarnos de su actividad, ¿no? De lo que creemos que es conocida con esa faceta. Y luego descubres de que Cristina del Valle, a mí me ha ocurrido, ¿no? Encontrarme trabajando de corresponsal y ver que antes ha estado Cristina del Valle en un territorio en guerra, obviamente, donde no te imaginas una artista española, una cantante española, una música española, que está allí. Y dices, ¿y qué está haciendo aquí esta mujer? ¿No? ¿Cómo esa mujer puede llegar a estar en estos sitios de conflicto, no solo de conflicto, donde además donde hay dramas humanitarios muy importantes, dramas que además están enquistados en el tiempo, Cristina, y lamentablemente, no solo por cuestiones de guerra y por cuestiones de derechos humanos, ¿no? Sino también hay, y vuelvo a insistir, porque al final muchas veces la guerra, yo como responsable de guerra, siempre ves que no sé por qué, se fija o se enquista se enquilosa en países con dificultades. Pero dentro de esos países con dificultades, luego los que más sufren son los más indefensos, ¿no? Y no es porque sean los más indefensos, porque hemos visto niños de la guerra, hemos visto niños soldados, pero mujeres, por ejemplo, niños, personal político además. Cristina del Valle tiene esa faceta de derechos humanos a la cual está dedicando más parte de su vida que a la música. No te voy a decir gracias a Dios porque a mí la faceta de derechos humanos me encanta, pero me encanta también la música que haces. Y vamos a conocer a Cristina del Valle como defensora de los derechos humanos. Dentro de lo que, Cristina, dentro de la faceta de derechos humanos, también he visto que incluso se te intenta, ¿no? Decir, bueno, pues con el pueblo palestino, con el pueblo saharaui. Pero cuando estábamos ayer hablando, por ejemplo, en esta previa que hemos tenido, dices tú, Siria, Irak, porque muy poca gente sabe que has estado en Irak, en territorios de plena guerra, en plena ebullición, y qué hace Cristina del Valle ahí. Bueno, yo creo que... No sé si se me oye bien. Si me podéis subir un pelín el sonido. Sí, un poquito más, si puede ser. Sí, sí. Sí, que además tiene concierto y no vamos a... Un poquito Tiene concierto más. en Melilla esta semana y no y acaba de venir de Cuba. O sea, es que están recién llegados, bueno, como ustedes, como todos ustedes, que además vienen de gran parte de Iberoamericana. Y claro, Bueno, lo primero, daros las gracias por esta cumbre, sobre todo por haberme pensado, dar las gracias a Daniel, que aunque está en París, que le llegue ese saludo a París. Es un honor y un placer para mí encontrarme en un ámbito donde muchas veces, y más en el artístico, una se siente tan sola, porque obviamente aunar el compromiso social con algo que tiene que ver con la popularidad, con el mercado y con todo esto, no es fácil. Un poco para ubicarles, quienes no me conozcan, y por qué alguien llega donde llega, yo creo que la historia y el histórico es fundamental para entenderlo. Soy española, nací en el norte de mi país y fui víctima de violencia y abusos extremos en mi hogar, como miles de mujeres y niñas en este país y en el mundo, y eso ya confiere una forma de entender el mundo y un posicionamiento ante la vida absolutamente diferente. Desde muy niña entendí que el mundo no era lo mismo para los hombres que para las mujeres, y fue después con esas gafas moradas que te pone el feminismo cuando una descubre que sin saberlo y sin quererlo es feminista. Mi referente fundamental, que eso es muy importante también cuando construyes tu infancia y tu ideario, fue mi mamá, que fue una mujer valiente que se enfrentó a la policía, a un sistema legislativo absolutamente discriminatorio, donde las mujeres que huían con sus hijas y sus hijos para huir de la muerte y del asesinato eran perseguidas o se les quitaba la custodia, ¿no? En este país hasta hace no demasiados años. Todo eso, esa forma de crecer y de vivir me construyó en una mujer que entiendo la vida y mi paso por la misma como una forma
de aportar a la sociedad en la que vivo y dejar un futuro, sobre todo para los niños y niñas de este país y del mundo. Creo que sanar el dolor propio pasa también por intentar sanar el dolor ajeno, no desde la pena sino desde la palabra justicia, porque cuando usamos la palabra solidaridad está como muy manida y se asocia a la caridad, a la pena, a cómo colocamos las situaciones injustas en situaciones que son inmodificables, ¿no? Y que parece que, bueno, que son naturales y acabamos naturalizando la injusticia. Y yo creo que meter la palabra justicia en el activismo es algo fundamental. Fui feminista desde niña y creé en el año 1998, una organización en un principio de ámbito nacional, de ámbito español, que se llama la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género. Con la misma he recorrido durante casi 30 años decenas de países bajo guerra, ocupación, en conflicto. Primero trabajamos en este país por la implementación y la creación de una ley integral contra la violencia de las mujeres, una ley que salió en el año 2004, que se venía peleando por los movimientos feministas desde hacía muchísimo tiempo, con gobiernos que se negaban a la interlocución o al reconocimiento de las líderes feministas de los movimientos de mujeres como mujeres empoderadas para poder establecer un diálogo y un conocimiento y trabajar esa ley. Nosotros hicimos una estrategia elaborada, pensada y conjunta con los movimientos feministas, sabiendo que artistas de diferentes perfiles en ese momento, muy empoderadas y con poder público, podíamos trabajar una red de empoderamiento de mujeres para llegar a los medios de comunicación y a los políticos y políticas que en este país nos jugábamos unas elecciones. Así que en el año 2000 nos presentamos con todos los candidatos políticos, incluidos los reyes de España. Llevamos una serie de propuestas de la mano de los movimientos feministas siempre, donde en esas propuestas estaban ya implícitas pautas de la ley integral contra la violencia de género. Fue un antes y un después en este país, porque de pronto fue un impacto que artistas que en ese momento, bueno, pues teníamos desde diferentes edades, gustos y conceptos musicales, la suma de todas ellas tenía una fuerza mediática brutal, que nosotros utilizamos de dos maneras: para la presión política y para el dar voz a miles de voces de mujeres, tanto del movimiento feminista como mujeres que estaban sufriendo en la más absoluta soledad y con la más absoluta impunidad la violencia en este país, ¿no? Una violencia que se quería tapar y que no se mostraba en los medios de comunicación. A partir de ahí y de la conquista de la ley decidimos iniciar un camino de solidaridad internacional, universalizar la lucha por los derechos de las mujeres a nivel universal y trabajar con los movimientos de mujeres. Y empezamos a trabajar con el pueblo saharaui, con quien España, quienes no conocen la causa, España tiene una deuda política muy clara como colonizadora, y empezamos a trabajar en acciones culturales siempre y priorizando la cultura de paz. La cultura de paz significa para nosotras la mirada hacia el otro o hacia la otra como un igual, como un ser portador de derechos desde la diferencia. Y la paz no es la ausencia de guerra, la paz lleva implícito una forma de estar en el mundo. Quienes defendemos los derechos humanos no podemos actuar con agresividad, con violencia, no podemos defender con vehemencia o con agresividad aquellos principios que defienden la paz, porque al final la paz empieza dentro de nosotros y nosotras mismas, y empieza por un lenguaje no verbal, empieza por actitudes y comportamientos que tienen que ver con sanar los conflictos. Tenemos que reconstruir las relaciones humanas, que ha roto este modelo neoliberal, individualista, depredador y cruel, que igual que destruye el cuerpo de las mujeres, destruye la naturaleza y todo lo que está vivo. Tenemos que reconciliarnos con la ecología y con todo un sistema. Tenemos que reconciliarnos con todos los seres no sintientes a los que explotamos. Hemos acabado con miles de especies en el mundo. Tenemos que reconciliarnos con el mundo, sobre todo con nosotros. Lo que ocurre en los hogares de este país, y yo lo he comparado muchas veces desde el trabajo de la perspectiva de género, cuando en un hogar alguien manda, alguien domina, alguien controla y ejerce la violencia conscientemente como un instrumento para ejercer el poder sin consensuar y sin negociar, es lo mismo que hacen los estados. Es decir, al final el modelo patriarcal, dominante y violento se traslada de los hogares a los estados. Mientras las democracias no lleguen a los hogares, olvídense, es imposible ningún cambio. Mientras los seres humanos y más del 50% de la población, que somos las mujeres, mucho más que un grupo social, no seamos percibidas como seres portadores de derechos, estemos en la periferia de las democracias y sigamos siendo violentadas, asesinadas, maltratadas por ser mujeres, obviamente es imposible que la democracia y que la justicia
sean reales, ¿no? Reconocidas. Cristina, mira, lo que estabas comentando además se puede asemejar mucho también al tema del panel anterior, ¿no? Porque estamos viendo, primero, la deshumanización del ser humano, pues obviamente, ¿no? La corrupción, entre comillas, como un posicionamiento de poder sobre alguien. Y luego encima, estábamos antes hablando de la figura del denunciante, que en este caso es el ámbito más interno, que es el domicilio. Y como vemos, como una mujer no puede denunciar, en este caso hablamos de mujer, no puede denunciar porque primero la imagen que va contra de ella, la justicia todavía no está preparada para ayudarla, y a partir de ahí vamos viendo cómo esa pequeña lacra o esa gran lacra, digo pequeña porque es un ámbito familiar, y de ahí va creciendo hasta realmente corromper a todo un país, y no solo todo un país, sino un sistema político que salta de un país a otro, como finalmente es como una enfermedad, un virus que se intenta erradicar. Hablábamos antes con David de Transparencia Internacional, si el nivel de corrupción en un país o en otro es mejor o peor. Hablamos de feminicidios, hablamos de machismo. España sabemos cómo está, no está bien, obviamente. Pero tú que has estado viajando en diferentes países en situaciones muy difíciles, ¿es un tema que sea común, no menos común que, por ejemplo, que el tema de la mujer esté igual de mal no quiero poner un país en sí, pero que vaya de un país a otro, o hay una línea que pueda tener más o menos digamos, de vértice, ¿no? Es decir, bueno, hasta aquí es un horizonte. Bueno, yo creo que el machismo cambia de forma, pero no de fondo. Entonces, estamos asistiendo a la ceremonia de la confusión, donde parece que avanzamos, que tenemos conquistas indiscutibles. Este país es un país, es un referente internacional. Hay que poner en valor las conquistas, no solo la crítica hacia lo que no ha llegado o hacia lo que está sucediendo en este país, este retroceso. Creo que es muy importante poner en valor, porque nunca se valora el trabajo de las mujeres y del movimiento feminista que ha conseguido cambios trascendentales en este país y en el mundo. Tenemos una ley importantísima, tenemos leyes en este país que han sido reconocidas internacionalmente, que son atacadas porque obviamente transforman la realidad, ¿no? Y estamos recibiendo un tsunami que nos viene precisamente por los cambios que está produciendo el movimiento feminista en el mundo entero. Y hablando de uno de los temas, de uno de los focos o la punta del iceberg de la desigualdad, que es, por ejemplo, la trata y tráfico de mujeres y niñas, yo soy hermana de sangre casi de Lidia Cacho, la defensora internacional de derechos humanos, a la que muchos de ustedes conocerán. Lidia ha trabajado muchísimo en el tema de precisamente de la trata y tráfico. Ella hizo un estudio durante 5 años, infiltrándose en muchas de las redes en más de 80 países, y todas operaban con el mismo modus operandi, ¿no? Al final las mujeres son comprables, vendibles, negociables, pero el movimiento feminista sí ha transformado muchas realidades. Los mismos tratantes, cuando ella se infiltraba, obviamente no como periodista, sino como alguien confiable para ellos, le decían: el movimiento feminista está haciéndonos muchísimo daño porque cada vez las mujeres están tomando conciencia de que son seres portadores de derechos y ya es mucho más difícil traficar. Cada vez tiramos más a traficar o trabajar o abusar de niñas cada vez más pequeñas y menores que no tienen todavía conciencia de que son portadoras de derechos y obviamente que vienen del ámbito de la pobreza. Entonces hay que trabajar para que ninguna niña del mundo piense y sienta que para comer, para estudiar o para trabajar tiene que ser prostituida o vendida, ¿no? Y esa realidad en el mundo es brutal, se está dando en muchísimos lugares del mundo. Lidia trabajó mucho toda la zona de Cancún, las compañeras mexicanas lo saben, todo el tema, porque el tema no es un tema focalizado, sino del que participa el mundo entero. El turista que va a Cancún y consume en hoteles paquetes turísticos donde hay un listado de comida y un listado de niñas entre 5 y 10 años que son abusadas y que son consumidas como productos, me parece de una gravedad extrema, ¿no? Entonces, ahí participan no solo las redes de trata y tráfico, redes criminales, en connivencia con los estados y con los gobiernos y con la policía. Obviamente, si no, eso no sucedería, ¿no? Y con los empresarios. Entonces, estamos hablando de una transversalidad que tiene que ver con la voluntad política de no cambiar. Es decir, el machismo confiere un estatus de privilegio y los hombres no están dispuestos a perder esos privilegios, que les confiere tener acceso al cuerpo de las mujeres, que el cuerpo de las mujeres sea un elemento comprable, te confiere que en tu hogar tú tengas el poder y tengas y ejerzas el abuso a costa del tiempo de las mujeres, de su ocio, de su desarrollo personal y profesional, ¿no? Decía Michelle Bachelet: yo cuando llego al gobierno o cuando llego por las mañanas a las sesiones en
En el gobierno estoy agotada porque a lo mejor mi hija esa noche ha estado enferma y yo he ido al hospital, he ido a tal, he ido a cual. Los hombres llegan a sus puestos de trabajo absolutamente con mujeres que les han planchado la ropa, que les han preparado el desayuno, han podido dormir toda la noche, han podido ponerse al día, estudiar, trabajar. O sea, y las mujeres no, las mujeres están cansadas desde todos los ámbitos. Entonces, el abuso y la desigualdad es algo que no se acaba con ello porque no hay voluntad de hacerlo, ¿no? Y en eso tiene que ver mucho qué pasa con los hombres buenos, el silencio clamoroso de tantos hombres buenos en todos los ámbitos, tanto en la política como en los movimientos civiles. Y eso creo que tiene que ser también una reflexión importante en la construcción de la masculinidad por parte de los hombres que están en el deseo y en el sueño del cambio. Recuerdo también palabras de Michelle Bachelet, una vez estando en Naciones Unidas, que ella decía que era crítica de Naciones Unidas porque estaba rodeada, su equipo eran todas mujeres. Y decía, no es que lo hago porque sean mujeres, es que tengo a las mejores. Tengo el mejor equipo y si son mujeres, pues mejor todavía, ¿no? O sea, para que veamos también muchas veces que estas cuestiones, incluso la propia cremallera muchas veces tiene una trampa, ¿no? Por así decirlo. Cristina, el terrorismo machista es como otro terrorismo como el que ocurrió aquí también en España o como en otros ámbitos como Colombia y en otros países. Pero yo como periodista y también como parte de la sociedad, muchas veces las concentraciones que se hacen cuando hay una muerte después, ¿no? Bien sea por un terrorismo político, un terrorismo de Estado, un terrorismo de guerra, un terrorismo machista, muchas veces lo veo y digo, si nos manifestamos como siempre, pero no es nada como nunca. Claro, hombre, es importante el tomar las calles, ¿no? Sí, Creo sí. que los cambios sociales los hace la ciudadanía tomando las calles. Las calles son los espacios de conquista y la presión en las calles tiene que pasar a ejercer presión en los medios y los medios a ejercer presión política, ¿no? Lo que pasa que es verdad que la normalización o el acostumbramiento a... pero sobre todo lo más grave no es, para mí lo más grave es cómo se trata la violencia, ¿no? Es decir, en cualquier cuestión política, en un conflicto sindical o político, los medios de comunicación ponen la microfonía o la información o le dan voz a un representante sindical, a un representante político, pero jamás cuando escuchamos un crimen machista le ponemos la voz a los movimientos feministas como personas que están y que tienen autoridad intelectual y autoridad política para hablar de cuestiones en las que se está trabajando, ¿no? Aquí, sin embargo, no. Se le pone el micro a un vecino, a alguien que pasaba por allí, y seguimos estereotipando la imagen de los agresores como pobres personas que de pronto les dio un arrebato, les dio un ataque o Sí, tenían un eran muy problema majos, compraban el pan y o que saludaban. tenían una enfermedad. Entonces, la violencia contra las mujeres se mueve en ese ámbito muchas veces de la complicidad social, ¿no? Pero en este país y en muchos países, obviamente, está la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, intrafamiliar o en el ámbito social. Pero a mí me gustaría también hablar del cuerpo de las mujeres como campo de batalla donde los hombres ejercen también su poder. Y ocurre en Palestina, ocurre en Irak, ocurre en Siria, ocurre en los países bajo guerra o ocupación y ocurrió en los Balcanes, de donde salió la resolución de Naciones Unidas 1325, donde las mujeres de ambos bandos se unieron para decir, al final nuestros hombres abusan y violan a las mujeres de un lado y de otro. Al final todas estamos unidas por las mismas violencias. Y sale la resolución 1325 que obliga a los estados a que en aquellos procesos de paz, post-conflicto, tienen que estar las mujeres representadas, igual que lo están en la sociedad, en las mesas de negociación. Y eso en los procesos de paz es algo fundamental. Las mujeres son históricamente mediadoras en el ámbito de la familia. Yo tengo todavía mis dudas, ¿no?, en las diferentes formas de entender el feminismo de la igualdad, el feminismo de la diferencia. Sí creo que el hecho de que nuestros cuerpos estén preparados para dar la vida nos confiere un valor de la vida quizá diferente también, ¿no? Decían las mujeres palestinas e israelíes que trabajan juntas, no hemos educado a nuestros hijos para que maten a los hijos de las otras, ¿no? Creo que las mujeres apuestan por la paz de una manera mucho más clara, ¿no? Por eso es tan importante su inclusión en los procesos de paz. Las mujeres, además, históricamente, por cómo hemos estado apartadas del poder, tenemos una concepción de la negociación intrafamiliar. Muchas veces somos las mediadoras entre los hijos, los abuelos, los padres, en cualquier conflicto, ¿no? Y las mujeres tenemos un sentido de entender el poder también diferente, ¿no? Obviamente hay mujeres feministas, hay mujeres colonizadas por el machismo, pero creo que una de las aportaciones del movimiento feminismo es que hay otra manera de hacer política. Gioconda Belli escribió un libro maravilloso, La ciudad de las mujeres, ¿no? Muy onírico, pero habla muy claramente, ¿no?, de cómo
Y no hablo de embrismo, confundiéndolo con feminismo, de que las mujeres somos mejores que los hombres o estamos preparadas para... Hablo de que hay otra forma de entender el poder, que no pasa por la violencia, que no pasa por la imposición, que no pasa por la verticalidad, que pasa por la cooperación, que pasa por la resolución pacífica de los conflictos, que pasa por la interlocución, el afidamento, lo que dicen las italianas. No tenemos que pensar igual, no tenemos que ser iguales, ni siquiera el propio movimiento feminista. Tenemos que trabajar en aquellas cuestiones que nos son afines, en estrategias políticas que nos unan a todas desde la diferencia. Cristina, en este caso tú que eres artista, además, ¿cómo extrapolas, no? Bueno, porque también eres un rostro visible, un rostro reconocible, toda la gente te conoce. No sé si es más fácil aprovechar esa figura mediática que tienes, ¿no? Ese haz de que tienes para poder llevar ese mensaje o poder intentar cambiar desde tu ámbito, porque bueno, al final una política, una representante social, ¿no? Como lo estoy viendo a Esmeralda, lo estoy viendo a Celia como juristas, quizás no es que lo tenga más fácil, pero bueno, su ámbito es más cerrado en ese ámbito, pero algo tan transversal como ser artista, intentar aportar tu granito, no solo por el feminismo, sino además también por la lucha saharaui, por la lucha palestina, porque al final es una diversificación muy grande, ¿no? Pero al final, bueno, todo procede de la marca, de la imagen de Cristina del Valle como marca, ¿no? Bueno, obviamente pagas un precio, como muchos de ustedes, ¿no? Bueno, pues aquí hay mujeres que han sido, pues eso, torturadas, secuestradas, perseguidas. Nosotros cuando fuimos a Irak, ayer lo comentábamos, el ser artista también, como existe... También para posicionar un poco, perdona Cristina que te interrumpa, cuéntanos en qué momento fue, porque podemos hablar de Irak que fue ayer, no fue ayer. Nosotros decidimos, estábamos en los campamentos refugiados saharauis, en una acción bueno, pues de denuncia por toda la situación que se estaba dando a nivel internacional en el tema de la descolonización del Sáhara. Nosotros cada acción que hacemos luego la elaboramos con los organismos de cada país independientes, con las ONGs elaboramos siempre bueno, pues, estudios y trabajos que trasladamos a la comunidad internacional y exigimos, porque nosotros miramos a la ciudadanía, mira a la clase política como algo hacia lo que tiene que ser servil el ciudadano, y hay que mirar a la clase política como ciudadanos que están al servicio de la ciudadanía y desde ahí exigir, desde ese posicionamiento. Nosotros hemos viajado al Parlamento Europeo, a Bruselas, muchas veces con informes y estudios que hemos elaborado tras el cuerpo a cuerpo con las realidades sociales y el trabajo fundamental de respeto y de reconocimiento a los movimientos civiles de cada país, que son quienes están trabajando sobre el terreno, ¿no? Yo he intervenido en Naciones Unidas, en la Cuarta Comisión de Descolonización, exigiendo el papel de mi país en la descolonización del pueblo del Sáhara, ¿no? Y en el reconocimiento a los derechos del pueblo saharaui. Estando en el Sáhara, mi gobierno, al que no reconozco obviamente en el momento que se posicionó, se posiciona y se alía en ese terrible acto, que lo voy a decir sin ningún pudor, de terrorismo de Estado, porque los Estados ejercen terrorismo. Acabo de llegar de Cuba y lo que está haciendo Estados Unidos con Cuba es un acto de terrorismo de Estado, es una guerra político, económica y social contra todo un pueblo, porque los pueblos tienen el legítimo derecho no solo a la autodeterminación, sino a dirimir sus conflictos internamente, pero que un país, y además ese país, el país de la libertad, el país de la democracia, de la libertad y tal, se erija y se permita, el mundo permita lo que yo he vivido en Cuba, un bloqueo que viví también en Irak, un bloqueo criminal que tiene nombres y apellidos y víctimas directas, como viví en Irak en escenas terribles, donde decenas de mujeres tenían a sus niños en los brazos agonizando por el embargo al que el mundo tenía sometido a Irak, que se traduce en la falta de medicinas, de aparatos de sutura, de aparatos de detección del cáncer y la dignidad de un pueblo, el iraquí, con sus niños agonizantes. Nos decía el médico del hospital Al-Mansur, donde estuvimos, en Bagdad: me eduqué y crecí para salvar vidas y cada día tengo que decidir a quién salvo y a quién no. Eso es terrorismo, directamente. Quien permite eso es cómplice de ese terrorismo. Nosotros fuimos a Irak a los 10 días de estar en los campamentos de refugiados. Recuerdo además un trayecto con la gente del Frente Polisario, que es la organización política de los campamentos refugiados, y íbamos por el desierto y íbamos repensando y hablando, ¿no?, de un análisis del mundo. Y ellos, el Frente Polisario decía, luego va a ir Siria, luego va a ir Irak, o Irak va a ir Siria, o sea, todo lo que se estaba preparando, ¿no?, esta guerra geopolítica. Llegamos a España y en cuestión de 15 días organicé el viaje. Más de 100 artistas y periodistas nos fuimos a Irak unos días antes del ataque criminal en contra de nuestro gobierno, imagínense.
más del 90% de la población estaba en contra de nuestro gobierno, que en ese momento presidía el Partido Popular, el señor Aznar, y nos costó amenazas que ustedes no se pueden imaginar, y un coste en nuestros trabajos real, un coste mediático donde se nos demonizó, se nos llamó terroristas, y un coste político muy importante también. Fuimos a un país a hablar de paz, fuimos como artistas, con la palabra, la música y la poesía, a hablar de cultura de paz, a denunciar las políticas genocidas de un mundo que estaba atacando a un pueblo que tenía fecha de caducidad. Yo nunca había vivido algo tan terrible, ¿no? Cada noche que me acostaba en el hotel donde estábamos, miraba a través de las ventanas de mi habitación y veía algo tan terrible como cómo el mundo es capaz de consentir que se le ponga una fecha clave, porque estaba prácticamente quienes estábamos, sabíamos que el ataque se iba a producir en días, una fecha de crimen organizado a todo un pueblo, ¿no? Recuerdo escenas brutales, ¿no? Ensayando con los músicos. Yo siempre trabajo la interacción y la interculturalidad, ¿no? No vamos allí españolas, vamos a cantar y decir a la gente lo que tiene que hacer, sino que vamos a interactuar y aprender conjuntamente, ¿no? Y sobre todo los artistas interactuar. Y recuerdo los ensayos, fueron momentos terribles que se quedaron grabados en el alma para siempre, ¿no? Cómo ensayabas con la ilusión de todo un pueblo iraquí que pensaba que iba a salir adelante, que pensaba que la guerra no iba a ser real. Cómo trabajábamos esa interculturalidad, cantando juntos, ensayando juntos, y el terrible dolor que sentías, de decir, bueno, y ya en el hotel, en el hospital Al-Mansur, cuando fui testigo del bloqueo y de ese horror, fue la primera vez que yo vi, y supongo que a muchos de ustedes les habrá pasado, ¿no? Visibilizar ese muro de decir, este mundo no tiene solución. O sea, se nos escapa de las manos, ¿no? El trabajo individualizado, el trabajo social. Hay veces que dices, ¿qué hace una sola persona enfrentándose al sistema? Pero hay que seguir adelante y es posible. Lidia Cacho metió en prisión a 17 servidores públicos implicados en el tráfico y en el crimen organizado. Ha pagado un precio altísimo de vida y ha pagado el precio de tener que estar fuera de su país. Pero creo que la dignidad no se negocia. Creo que el calado de la sociedad civil, a pesar de la demonización que se hace con los movimientos y la criminalización que se hace con los defensores y defensoras de derechos humanos, que son quienes tienen que estar más protegidos por los Estados, porque son quienes están poniendo el foco de la corrupción, de la desigualdad y de la violencia, ¿no? Y las realidades como la Palestina, como otras muchas realidades, son tan sangrantes, tan terribles, que hasta que no tomas el cuerpo a cuerpo con esa realidad, no eres consciente de hasta dónde el mundo convive con la degradación más absoluta y la permisibilidad y la impunidad hacia los crímenes consentidos y permitidos desde los Estados y con la connivencia de los Estados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel de la ciudadanía frente a todo este trabajo que se está haciendo desde los medios de comunicación al servicio del poder, de las grandes multinacionales, que es el educarnos en la desafección política y en la criminalización de los movimientos sociales, ¿no? La gente ya está, y en este país lo estamos viviendo, en este retroceso hacia la derecha y la extrema derecha, ¿no? Todos los políticos son iguales, al final la política no cambia nada, al final... Entonces, creo que son momentos para reactivar el activismo como nunca y para poner en el foco del centro de la vida la cultura de paz, a través del arte en nuestro caso, ¿no? Aprovechando ahora mismo que el paso que me da Cristina, es que esta tarde la Dirección General de Participación en Derechos Humanos va a hacer la entrega de los premios de Derechos Humanos. Luego también estarán esta tarde aquí también con nosotros la directora general, Sara Carreño. Y también te digo una cosa, Cristina, porque antes estábamos hablando de superhéroes y superheroínas, ¿no? Nos lo imaginamos con capa y con el antifaz, ¿no? Con la cara tapada. Y estamos viendo como una defensora de los derechos humanos viene sin capa, viene sin antifaz y viene a pecho descubierto hablando mal así directamente, ¿no? Como realmente tienen que ser las cosas, ¿no? Porque tú como referente además no solo basta con... Porque muchas veces tenemos que tener un referente mediático, tenemos que tener un referente, pues digamos, filosófico, una referencia, bien sea un deportista, pero ¿cuánto cuesta, no? Que los referentes mediáticos cambien un poco su rol y salgan, ¿no? Directamente, pues, bajen a la calle, den un paseo por Irak, un paseo por esta Palestina ocupada, y vean esa realidad, ¿no? Y encima, quien lo cuenta que ha ido parece que nos está contando una película. Yo creo que el miedo es el gran arma del poder, ¿no? El miedo. Y no podemos pedirle a todo el mundo. Yo creo que quienes trabajamos en la defensa de los derechos humanos y en un modelo de paz, tenemos que trabajar también en el respeto, ¿no?
y en el entendimiento que la fortaleza que muchos podemos tener o la construcción de donde venimos y cómo estamos hechos o hechas, no podemos exigirle a los demás esa fortaleza, ¿no? A veces es muy difícil pagar un precio, una puede asumir pagar un precio de que la estigmaticen, que la machaquen en los medios, que acaben con tu trabajo, que tengas la incomprensión de todo el mundo, la soledad muchas veces con la que te encuentras, ¿no?, frente a esta lucha. Pero yo creo que al final lo más importante yo creo que es la coherencia y la dignidad, o sea, el no negociar jamás. Eso es lo que te da mayor fortaleza. Y el calado, decía Marcela Lagarde, que tenemos que generar liderazgos entrañables, que calen en las entrañas de nuestras comunidades y de nuestro entorno. Al final queremos cambiar el mundo y luego no empezamos cambiando nuestro entorno. Entonces, la coherencia creo que tiene que ser un principio fundamental. Y la coherencia tiene un precio, obviamente en un mundo mercantilizado, en un mundo donde todo lo que no sea intercambiable por moneda no tiene valor, y en un mundo donde los artistas donde las leyes del mercado han atravesado la cultura, y entonces los artistas se convierten en elementos de consumo, en un consumo que no genere conflicto, que no genere reflexión, que no genere nada más que eso, el consumo inmediato para la diversión y para el no compromiso y la no reflexión. El otro día yo presentaba una de las canciones en Cuba diciendo el poema de maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Y creo que esa es la clave, ¿no? El tomar partido, el transformar, el tener una idea de trascender más allá de la muerte. Es decir, la gente vive en lo inmediato. El modelo neoliberal y capitalista es, mientras a mí me vaya bien, lo demás no me importa. No sé lo que ocurre en la puerta de al lado. No sé lo que ocurre a mi vecino que vive debajo de mí. No lo quiero saber, porque estoy siendo educada en ese modelo, donde yo trabajo para un sistema que me explota, que me maltrata, que no me hace feliz y al que yo alimento y mantengo. Y lo que acaba de ocurrir en España es, quienes estamos en la izquierda, en el progresismo, en el cambio, nos provoca una gran tristeza, ¿no? Porque ¿por qué de pronto quienes más sufren la explotación y el maltrato son capaces de ponerse del lado del poderoso, ¿no? Entonces creo que ese análisis también es importante, ¿no? Cómo trabajan los medios de comunicación y cómo podemos contrarrestar desde el activismo toda esa maquinaria al servicio del poder. ¿Por qué el embargo a Cuba? ¿Por qué si Cuba está tan mal y funciona tan mal y su gobierno es tan terrible, ¿por qué le importa tanto a una superpotencia como Estados Unidos una pequeña islita? ¿Por qué? Porque lo que el neoliberalismo no puede y el capitalismo permitir es que exista un modelo social que pueda funcionar poniendo la vida en el centro de las políticas públicas, la educación, los derechos sociales, la sanidad, etcétera, 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 ¿no? Y frente al neoliberalismo tenemos una dura batalla, ¿no? Cuando, por ejemplo, Cristina del Valle se encuentra en un espectáculo, en un concierto, un macro concierto de los que soléis dar, además, y ves, por ejemplo, pues, ¿no?, pues artistas, ¿no?, que ahora, pues, bueno, están empezando a ejercer su carrera, cuando miras a los ojos a esa gente, y dices todo lo que te queda por vivir a vosotros, que vosotros ya habéis vivido bastante, no por edad ni cuestiones de eso, sino por experiencia, además, de cómo una industria, por así decirlo, maneja el antojo, cómo alguien es capaz de ver la realidad, ¿no? Ese tamiz que tenemos muchas veces endiosado, ¿no?, de lo que es esta industria, y ver realmente sus costuras, ver ese submundo. Yo lo he visto también desde el periodismo, me imagino que los políticos también se pueden ver, obviamente. He visto a muchas compañeras periodistas, ¿no?, con ese entusiasmo en los ojos, y de repente decirles, no te metas en esa puerta o en ese despacho, porque la que entra y la que sale no van a ser las mismas personas. Bueno, yo creo que todos los espacios de socialización, al final, el arte, la cultura, y bueno, ya cuando están mercantilizados, obviamente están atravesados por los mismos problemas que el resto de los ámbitos, ¿no? Parece que, bueno, que ser artista o mujer artista te confiere un empoderamiento o un espacio más progresista o más abierto. Sin embargo, estamos rodeados de los mismos prejuicios. Al final, en los festivales musicales, en los grandes festivales, el 80% de los artistas son hombres. En los ámbitos de la música, los técnicos de sonido, los directores de compañía, los directores de medios culturales son hombres, los directores de los medios de comunicación son hombres. Entonces, al final es cómo quiero que sea el artista, ¿no? Cómo veo yo a la mujer artista y cómo la coloco, ¿no?
ya el tema de las multinacionales se ha ido acabando y ahora ya, bueno, pues tenemos las redes y la gente trabaja desde las independientes y tal. Pero cuando yo estuve en la compañía, está aquí quien es ahora mi actual compañero, que fue el director artístico de la multinacional EMI, que fichó al grupo y a otros muchísimos grupos muy importantes. Fue mi aval frente a todo un sistema corrupto, machista, misógino, donde las presiones por ejercer tu papel absolutamente frívolo y por condicionar tu vida, yo me obligaban a firmar documentos donde no podía hablar de temas sociales, no podía realizar actividades sociales. Yo cada vez que actuaba en una plaza de toros, plaza de todos, ¿no? De toros, soy absolutamente animalista, antitaurina, avergonzada de la cultura de este país, donde algunos pretenden convertir en cultura el horror y el terror y el sufrimiento de los animales, ¿no? Y bueno, toda esta cultura mercantilista hace precisamente que cada vez la gente... Tú dices, bueno, todas las que hemos sufrido el verte encerrada en un coche de un promotor, el verte encerrada en un despacho donde tienes que salir como puedes para no sufrir una agresión sexual. Decenas de mujeres artistas lo viven, creo que todas lo hemos vivido en nuestra piel. La cosificación de nuestros cuerpos como objetos simplemente para el placer de los otros. Yo actuaba en un lugar por la noche y para mí la música es un derecho, la cultura es un derecho a la que tiene que tener acceso toda la ciudadanía. Y yo he trabajado mucho en cárceles, en centros de acogida y siempre me planteaba que la música tenía que ser también recibida y desarrollada en esos ámbitos. Y yo por la mañana realizaba encuentros en cárceles o en espacios donde hacía un acústico y tal. Cada vez que yo llegaba a mi compañía discográfica me tenía preparado un consejo de guerra donde estaban los titulares de los medios donde había salido haciendo tal actividad, con las ONGs con las que había colaborado, y había una reunión de todo el equipo de la compañía para decirme que eso no se me ocurriera hacerlo, que yo no era una política, que la música era para la diversión y que lo que yo estaba haciendo era política y que eso era negativo para el arte. Como eso, como cuando volvimos de Irak, que nos echaron de todos nuestros trabajos, los contratos tanto de muchas compañeras actrices, artistas. Yo trabajaba en varios medios de comunicación y obviamente nos echaron de todos, ¿no? Entonces, una tiene que asumir el precio que tiene que pagar por esto. Pero obviamente, insisto, es prioritaria la coherencia, prioritario cambiar este mundo, dejar un futuro mucho más digno, que el arte no sea atravesado por la cultura, que el arte se convierta en una expresión que una a los pueblos, que ponga voz a los sin voz y que sirva para transformaciones. Cuando nosotros estuvimos en Ciudad Juárez, México, donde fuimos a México DF en pleno proceso electoral para reunirnos con los candidatos, pedir leyes también contra la violencia, y luego subimos casi 200 personas que organizamos la acción, subimos a Ciudad Juárez. Cuando me preguntan, ¿nunca has tenido miedo en Palestina? Hemos estado 8 años en Palestina, en plenas operaciones armadas del ejército israelí y en situaciones extremas. Y dice, ¿nunca has sentido miedo en ningún país? Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es una ciudad terrible, donde la impunidad, el narcotráfico, la corrupción, sórdido, terrible. Cuando actuamos para las madres de las asesinadas, además de reunirnos con las autoridades que nos amenazaron, intentaron sacarnos del hotel donde estábamos con un montón de carros, con hombres armados para que nos fuéramos, etcétera, etcétera. No se me olvidará jamás, y lo hago en cada escenario. Las madres se subieron con nosotras al escenario después de un gran concierto de artistas españoles y de otros lugares del mundo y nos dijeron, cada vez que ustedes hablen y cuenten y canten la historia de nuestras hijas desaparecidas, asesinadas, nuestras hijas seguirán vivas en sus gargantas. Es la única manera de acabar con la impunidad. La memoria en la escritura, la memoria, el dejar el sello para acabar con la impunidad de los criminales, ¿no? Porque cada vez que permitimos la impunidad, estamos generando un aumento de los crímenes y de los delitos de odio contra las mujeres. Cristina, pero por ejemplo, yo me imaginaba, ¿no? Me imagino ahora mismo, juntar a un centenar de periodistas y músicos, ¿no? Sobre todo en España, hablamos en España, pero imagino un centenar de músicos y periodistas de cualquier país de nosotros, ¿no? De Argentina, que nos acompañan de Argentina, de Perú. Eso hubiese sido un concierto, recuerdo, como aquel memorable que hizo Michael Jackson y Paul McCartney con el tema de Etiopía y todo esto, hubiese salido en todos los sitios, incluso una gran marca de bebida refrescante nos hubiese patrocinado y hubiese sido perfecto. Porque no se hace este tipo de cosas, o no pasó en aquella época, porque aquí en España, bueno, el viaje que cuenta Cristina, eso desapareció de los medios de comunicación. Se lo pueden buscar
es muy difícil encontrar ese viaje, ¿no? Fue peor. No solo no desapareció, sino que apareció manipulado. Bueno, eso ya es otra cosa. Eso es gravísimo. Cómo el poder puede intentar... O sea, hay cosas que yo no era consciente hasta que no lo vives, hasta dónde el poder es capaz de poner en riesgo tu vida o amenazar tu vida o encargar el asesinato, ¿no?, de los defensores de derechos humanos. Pero claro, en tu país dices, bueno, esto no ocurre. Cuando nosotros fuimos a Irak, más de 100 personas íbamos con medios de comunicación, nos reunimos con Tarek Aziz, el primer ministro del partido Ba'ath, con el que se habían reunido todos los representantes políticos de mi país, de todos los partidos y de otros lugares del mundo. En esa reunión, en pleno momento justo, él hizo un llamado al gobierno español para decir, somos hermanos, nos une el mar, Estados Unidos no tiene nada que ver, va a generar odio, rabia, pero ustedes son hermanos, sabemos que el pueblo español no quiere esto. Hago un llamado a su presidente para que no ataque a un pueblo hermano, para que esto no se produzca y no se sume a este genocidio, a este crimen. Y las noticias en mi país fueron, sale unos kamikazes de blanco desfilando con las armas, que sacaron no sé de dónde, y de pronto las imágenes con la reunión con Tarek Aziz, donde no había voz, y la voz en off decía, las artistas españolas han sido amenazadas de muerte por el primer ministro Tarek Aziz. Imagínense ustedes en un país donde se va a producir un ataque, donde la situación es crítica y diplomáticamente delicadísima, nosotros que vamos como una organización para apoyar al pueblo iraquí y a denunciar la guerra, de pronto te encuentras casi con un consejo de guerra, porque claro, dices, esta señora es una espía, porque claro, sale todo eso en la prensa, en los informativos y en la prensa, en los periódicos. Entonces, a mí a las 7 de la mañana me levanta una persona, un comisario político, con un traductor y me dice, deme los nombres y apellidos de sus periodistas que han hecho esto, que lo habían visto en España. Y claro, obviamente como responsable de la organización dije, no, asumo toda la responsabilidad, les canjeo el dar los nombres por dar una rueda de prensa donde yo voy a denunciar a mi gobierno como mentiroso, como criminal y como ponedor en riesgo de la vida de sus ciudadanas en nuestro país. Obviamente tuvo un coste, como se pueden imaginar, pero bueno, esto es efectivamente la situación de demonización de las organizaciones civiles cuando te enfrentas al poder. Pasa que en este país Open Arms, no sé si ustedes lo conocen, es una organización que se dedica al salvamento en el mar Mediterráneo de todas las personas migrantes y migrantes que vienen huyendo de países en conflicto, huyendo de la pobreza y de la guerra, ¿no? Como verán, el coste, que esto es muy grave, el coste para los partidos de izquierda en la Europa de hablar de la inmigración, de poner el debate, de buscar soluciones dignas, precisamente para seres humanos que tienen los derechos humanos reconocidos, no solo en tierra, sino en mar, ha tenido un coste político en el acercamiento a la extrema derecha, en el voto de la ciudadanía hacia la extrema derecha, precisamente por poner en el centro la izquierda de las políticas internacionales, precisamente el tema de la inmigración. Y Europa se ha blindado en fronteras terribles donde han convertido el mar Mediterráneo en la fosa común más grande del mundo. Pues organizaciones como Open Arms, que trabaja en la denuncia de esta realidad, han sido insultados, vejados, se les ha ligado al tráfico de seres humanos, a que se llevaban porcentajes de dinero con los traficantes que llevaban a todas las personas que huían, ¿no? Entonces, los ataques contra las organizaciones civiles son brutales. Por eso es tan importante el trabajar en redes, que nosotros es uno de los principios como organización. Las redes de solidaridad son fundamentales. Las redes de apoyo a las defensoras de derechos humanos. Las redes que sanan también, porque a veces quienes estamos en primera línea o quienes estáis en primera línea en la lucha tanto política como social, hay un desgaste brutal psicológico. A veces mucha gente se retira de la lucha porque no hay forma de tener redes de apoyo. Hay un libro maravilloso que les aconsejo que se llama De que no sirve la revolución si no podemos bailar, que tiene que ver con el cuidado y la atención de los grupos hacia las defensoras y defensores de derechos humanos, ¿no? Hacia la sanación para tener fortalecida precisamente a los líderes que son importantes y necesarios a la hora de confrontar y enfrentar frente al modelo, ¿no?, que tenemos. Cristina, nos vamos a quedar ya sin tiempo. Una reflexión rapidísima, porque has introducido además un tema muy importante que además en España lo estamos sufriendo y en el resto de Europa, y sobre todo estoy viendo también a países como México y otros países latinoamericanos. ¿Cuánto odiábamos el muro de Berlín? Y tenemos un muro en Melilla, que tú además vais a Amistades Peligrosas, vais a ir para allá. Tenemos un muro en México, y esos muros no nos dan asco, no nos dan miedo, no nos dan... Lo que pasa es que funcionan porque en la cultura de la guerra y de la violencia y no de paz
están educando en el miedo, y en el miedo al otro, al diferente. Y entonces se construye un imaginario desde el prejuicio, donde yo construyo al otro, y más al que viene de fuera, con este horror de estereotipo de viene a robarme el trabajo, viene a destrozar mi cultura, viene a invadirme, viene a ocuparme, pero tiene que ver con una cultura en la que estamos siendo educados, ¿no? En una cultura absolutamente estratégica, ¿no? Donde todos los medios se blindan desde todos los ámbitos de socialización en mostrar precisamente todo lo contrario a lo que habla la cultura de paz, ¿no? Es decir, tener y ver al otro como un igual a mí, el reconocimiento a tu autoridad, lo que llamamos en el feminismo la sororidad, el reconocimiento a la autoridad de las otras, de las mujeres, vengan de donde vengan, piensen como piensen, ¿no? Entonces, por eso es tan importante trabajar la paz, mucho más allá de los conflictos armados, trabajar la paz en las relaciones humanas, la paz en la reconciliación con nosotros mismos, en la reconstrucción de las relaciones, de otros parámetros que puedan contrarrestar todo el daño de quienes quieren vernos y dibujarnos como una radiografía en blanco y negro, como enemigos y confrontados. Pues, señoras y señores, Cristina del Valle, artista, activista, y me gusta más esa faceta, me gustan las dos facetas, obviamente, pero conocerte desde este punto de vista, desde este lado, no sé si es el lado oscuro, muchas veces se dice, pero bueno, encantados de verdad que tener una defensora de los derechos humanos como tú, incansable, inagotable además, y que te has partido la cara, hablándolo así, por nosotras, por nosotros, y por esa gente que realmente no tiene ese micrófono, no lo puede cantar, no lo puede expresar, ni lo puede decir mejor que tú, obviamente. Yo siempre cierro con una frase: somos una y cada una somos todas las demás. Cristina del Valle, señoras y señores, muchísimas gracias. Gracias.